El mundo de Sofía. Capítulo 23. Berkeley. Un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana. Hal Mollernack se despertó en la bujardilla de la vieja villa, en las afueras de la pequeña ciudad de Lillesand. Miró el reloj. Solo eran las 6, y sin embargo, era totalmente de día. Una ancha franja del sol matutino cubría casi toda la pared. Salió de la cama y se acercó a la ventana tras haber arrancado una hoja del calendario que había sobre el escritorio. Jueves 14 de junio de 1990. Hizo una bolita con la hoja y la tiró a la papelera. Viernes 15 de junio de 1990. Ponía ya muy claramente en el calendario. Ya en enero había escrito 15 años en esta hoja. Le pareció especialmente significativo cumplir 15 años el día 15. Eso no volvería a sucederle nunca. 15 años. ¿No sería ese el primer día de su vida de adulta? No podía volverse a la cama como si nada. Además, era el último día del colegio antes de las vacaciones. Hoy solo tenía que ir a la iglesia a la 1. Y había algo más. Dentro de una semana volvería papá del Líbano. Había prometido estar en casa para San Juan. Hal se colocó junto a la ventana y miró el jardín y el muelle y la pequeña caseta donde se guardaba la barca. Aún no habían sacado la barca de motor, pero el viejo bote estaba amarrado en el muelle. Tenía que acordarse de achicar el agua después de la fuerte lluvia de anoche. Mirando la pequeña bahía, se acordó de pronto de que una vez, cuando tenía 6 o 7 años, se metió en el bote y se fue remando sola hacia el mar. Luego se cayó del agua y a duras penas pudo llegar a la playa. Calada hasta los huesos, subió por los matorrales. Cuando por fin estuvo en el jardín, delante de la casa, su madre llegó corriendo. El bote y los 2 remos se habían quedado flotando en el agua. Todavía soñaba de vez en cuando con el bote abandonado, flotando allí fuera, solo. Había sido una experiencia humillante. El jardín no era especialmente frondoso, ni estaba especialmente bien cuidado, pero era grande, y era de Hal. Un manzano doblado por el viento y unos pocos frambuesos que casi no tenían frutos habían sobrevivido a duras penas a los fuertes temporales del invierno. Entre matorrales y piedras estaba el viejo balancín en el pequeño trozo de césped. Tenía un aspecto un poco triste, tan solo en la fuerte luz de la mañana. Parecía aún más triste porque habían recogido los cojines. Habría sido mamá anoche para ponerlos a salvo de la tormenta. Todo el jardín estaba rodeado de abedules. Así quedaba al menos protegido de los fuertes golpes de viento. Estos abedules fueron los que dieron el nombre de Berkeley a la finca hacía más de 100 años. El bisabuelo de Hal había construido la casa justo antes del cambio de siglo. Fue capitán en uno de los últimos grandes veleros. Todavía hoy había mucha gente que conocía la casa como Villa del Capitán. Esa mañana, en el jardín, había huellas de la frotísima lluvia de la noche anterior. Hal se había despertado varias veces por los truenos. Ahora no se veía ni una sola nube. Todo parecía muy fresco tras esos chaparrones de verano. Las últimas semanas habían sido secas y calurosas. Los abedules tenían ya un feo tono amarillo en la capa exterior de las hojas. Ahora era como si el mundo estuviera recién lavado. Hal tenía además la sensación de que toda su infancia
había desaparecido con la tormenta de la noche anterior. Claro que duele cuando brota. ¿Era una poetisa sueca la que había dicho algo así? ¿O quizá finlandesa? Hyde se puso delante del gran espejo de latón que colgaba encima de la vieja cómoda que perteneció a su abuela. ¿Era guapa? Al menos no era muy fea. No era ni guapa ni fea. Tenía el pelo rubio y largo. A Hyde le hubiera gustado tener un pelo un poco más rubio o un poco más oscuro. Así, ni lo uno ni lo otro resultaba un poco soso. En la parte positiva, anotó sus rizos. Muchas de sus amigas se rizaban el pelo, pero los rizos de Hyde eran naturales. Anotó también en la parte positiva los ojos verdes. Muy verdes, por cierto. Son verdaderamente verdes, solían decir sus tíos y tías mirándola fijamente. Hyde se preguntó si esa imagen que estaba estudiando era el reflejo de una chica o de una mujer joven. Llegó a la conclusión de que no era ni lo uno ni lo otro. Su cuerpo tenía algo de mujer, pero su cara parecía una manzana sin madurar. Ese viejo espejo tenía algo que a Hyde siempre le hacía pensar en su padre. Antes había estado colgando bajo el estudio. El estudio era la biblioteca, lugar de retiro y cuarto de poeta de su padre, situado encima de la caseta de la barca. Albert, como le llamaba Hyde, cuando él estaba en casa, siempre había soñado con escribir algo grande. Una vez había intentado escribir una novela, pero todo quedó en el intento. De vez en cuando, publicaba algún poema o esbozo sobre la costa en el periódico local. A Hyde le enorgullecía casi tanto como a él ver el nombre de su padre impreso, Albert Knack. Al menos en Lillesand era un nombre que tenía cierta resonancia. También el bisabuelo se había llamado Albert. Volvió a pensar en el espejo. Hace muchos años, su padre había bromeado diciendo que era posible guiñarse un ojo a sí mismo en un espejo, pero que no se podía uno guiñar a sí mismo los dos ojos a la vez. La única excepción era este espejo de latón, porque era un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana poco después de casarse. Hyde lo había intentado muchas veces, pero era tan difícil guiñarse los dos ojos a la vez como intentar alejarse de su propia sombra. Al final, le habían regalado a ella el viejo tesoro heredado. Durante toda su infancia, había vuelto de vez en cuando a intentar lo imposible. No era de extrañar que hoy estuviera un poco pensativa. Tampoco era de extrañar que hoy se sintiera un poco egocéntrica. 15 años. Hasta ese momento no había mirado la mesilla de noche. Había un gran paquete, envuelto en precioso papel azul celeste y con cinta roja de seda. Tenía que ser un regalo de cumpleaños. ¿Sería el regalo? ¿Podría ser el gran regalo de papá ese que había estado envuelto en tanto misterio? Papá había hecho un montón de extrañas insinuaciones en las postales, pero se había impuesto a sí mismo una severa censura. El regalo era algo que crecía y crecía, había dicho en una postal. Luego, había insinuado algo sobre una chica a la que pronto conocería y a la que había mandado copia de todas las postales. Hyde había intentado preguntárselo a su madre, pero ella tampoco tenía idea. Lo más raro de todo fue un comentario acerca del regalo sobre que tal vez pudiera compartirse con otras personas. Por algo trabajaba para las Naciones Unidas. Una de las ideas fijas de las muchas que tenía el padre de Hyde era que las Naciones Unidas deberían tener una especie de responsabilidad de gobierno sobre todo el mundo. Ojalá las Naciones Unidas logren algún día unir a la humanidad,
había escrito en una de las postales. ¿Podría abrir el paquete antes de que su mamá subiera con panecillos y bebida, el regalo y las banderitas? Suponía que sí, pues si no, no lo habrían dejado en su mesilla. Hyde cruzó el cuarto de puntillas y tomó el paquete de la mesilla. Pensaba un montón. Encontró una tijerita. A Hyde en su 15º cumpleaños de papá. Se sentó en la cama y comenzó a quitar cuidadosamente la cinta roja. Luego quitó el papel. Era una carpeta grande de anillas. ¿Ese era el regalo? ¿Ese era el regalo del que tanto se había hablado? ¿Ese era el regalo que había crecido y que además podía compartirse con otros? Una rápida ojeada reveló que la carpeta estaba llena de hojas escritas a máquina. Hyde conocía el tipo de letra de la máquina de escribir que papá se había llevado al Líbano. ¿Le había escrito un libro entero? En la primera hoja ponía con letras mayúsculas escritas a mano: El mundo de Sofía. Un poco más abajo, en la página, ponía escrito a máquina: Lo que es el sol para la tierra negra, la verdadera ilustración lo es para el amigo de la tierra. N.F.S. Grundtvig. Hyde pasó la hoja. En la parte superior de la siguiente página comenzaba el primer capítulo, cuyo título era El jardín del Edén. Se acomodó en la cama, apoyó la carpeta contra las rodillas y comenzó a leer. Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Hyde continuó leyendo y pronto se olvidó de todo. Se olvidó incluso de que era su cumpleaños. No obstante, de vez en cuando un pensamiento lograba meterse entre las líneas de lo que estaba leyendo. ¿Papá había escrito una novela? ¿Por fin se había puesto a escribir su gran novela? ¿La había acabado en el Líbano? Se había quejado muchas veces de que el tiempo se hacía muy largo en aquellas latitudes. También el padre de Sofía estaba viajando. ¿Sería ella la chica que Hyde conocería? Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. ¿De dónde viene el mundo? Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? Hyde seguía leyendo. Confundida, daba saltos en la cama cuando leía que Sofía Amundsen recibía postales del Líbano. Heil Molernak. Sofía Amundsen. Camino de Trébol 3. Querida Hyde, te felicito de corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacer un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Ese granuja. Hal siempre había pensado que papá era un tunante, pero ahora se había superado a sí mismo. En lugar de adjuntar esta postal al paquete, lo había incorporado al mismo libro de regalo. Pero la pobre Sofía estaba totalmente confusa. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hyde?